Bienvenido a 5 minutos en el cielo, 5 minutos con Dios, noticias del cielo. Usted está escuchando el Evangelio eterno de los siglos y de la boca de Dios hablo en este día bajo el tema la apostasía de las obras muertas, el fantasma, fin del pecado. En Hebreos capítulo 6, al menos en mi Biblia, hay un gran título que dice advertencia de no caer en apostasía. Sí, escucha, advertencia de no caer en apostasía. Y luego comienza en el verso 1 diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos o las cuestiones básicas de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Sí, quizá usted no haya escuchado predicar mucho sobre este verso, sobre este capítulo. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente porque la iglesia, o porque hemos caído en apostasía. Y precisamente porque hemos caído en apostasía, no queremos hablar sobre la advertencia para no caer en apostasía. ¿Y por qué hemos caído en apostasía? Bueno, quizás usted va a tener respuesta una vez que usted escuche estos 5 minutos. Y usted se va a dar cuenta por qué hemos caído entonces en esta apostasía. Vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Sí, el tema hoy tiene que ver con las obras muertas. Alabado sea el Rey. Ok, Romanos capítulo 6, verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando sobre cómo Jesús murió al pecado una vez por todas. ¿Y cómo entendemos que Jesús murió al pecado? Bueno, en el Antiguo Testamento, bajo el sistema arónico, se tomaban 2 chivos expiatorios. O se tomaban 2 chivos. Uno, se tiraban las suertes y al chivo que le caía la suerte, ese chivo se sacrificaba. Y ese chivo servía para redención del pecado de Israel. Pero el otro chivo, sobre el otro chivo, el sacerdote imponía las manos. Y cuando imponía las manos sobre este chivo, el pecado del pueblo se transfería sobre ese chivo. Por eso hay que tener cuidado con la imposición de manos. Bueno, el pecado se transfería sobre el chivo y el chivo era soltado en el desierto para que ahí se perdiera. Jesús cumple esas 2 facetas en su sacrificio. Jesús nos redimió y aplicó la justicia de Dios en nuestra vida por su sangre, pero también Jesús tomó el pecado nuestro y por eso es que la Biblia dice que Jesús en cuanto al pecado murió una vez para siempre, una vez por todas. Y el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Alabado sea el Rey. Entonces Hebreo nos dice que debemos de dejar ya la doctrina esta del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir esto, vamos a seguir mejor con Hebreos capítulo 9:9 para comprenderlo mejor. Dice Hebreos 9:9 hablando sobre el culto mosaico, sobre el culto, sobre el sistema sacrificial arónico y sobre la ley. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, escuche, que no pueden hacer perfecto. El culto mosaico no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. ¿Por qué no podía ser perfecto? Bueno, el culto mosaico no podía ser perfecto porque el pecado era solamente cubierto, el pecado no era borrado. Sí, digamos que el pecado se quitaba del pueblo y se ponía sobre aquel chivo y se enviaba por el desierto a vagar, pero Jesús no había ido a la cruz. El sacrificio real y verdadero que se ofrecía y que derramaba su sangre no había sido ejecutado todavía. Entonces ese culto mosaico no podía ser perfecto. Pero ahora dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, el problema con esto de las obras muertas es que supongamos que usted ya se dio cuenta que usted murió al pecado.
Y usted dice, sí, Señor, ya yo he muerto al pecado, tú me limpiaste en la cruz. Amén, esa parte está muy buena. Pero ¿qué pasa cuando venimos con las obras muertas? Bueno, las obras muertas es cuando usted le dice al Señor, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por la ira, por el enojo, perdóname por aquel error que yo cometí. Y entonces dentro de una semana vienen y hacen un culto de reconciliación y el predicador dice, pasen los hermanos que han pecado, y usted viene y pasa otra vez, toda la iglesia pasa adelante a arrepentirse, y la semana que viene vuelve un evangelista y otra vez la iglesia pasa a pedirle perdón de aquel pecado que cometió hace 15 días, hace un mes o hace unos años atrás. Venimos arrastrando las obras muertas, aunque nos creemos que hemos muerto al pecado, venimos trayendo las obras muertas, las que una vez hemos creído que Jesús perdonó, todavía las traemos sobre sí y no las hemos dejado sepultadas con Cristo Jesús. Alabado sea el Rey. Bueno, me recuerdo ahorita que en una de esas aldeas africanas escuché una vez que cuando una persona se aplicaba esto de la ley del ojo por ojo y diente por diente, y cuando alguien mataba a alguien, el castigo que le ponían era que le ponían al muerto a sus espaldas, y ahí el muerto a sus espaldas se pudría y andaba con ese cadáver ahí hasta que la persona enloquecía y luego moría. Bueno, estar muerto al pecado es como es cuando dejamos al muerto ahí sepultado, pero cuando cargamos con las obras muertas, entonces es como que tuviésemos al muerto en nuestras espaldas. No soltamos el pecado y no lo dejamos sepultado y venimos cargando con las obras muertas. Por eso dicen Hebreos que debemos de dejar ya el arrepentimiento de las obras muertas. Ya hemos muerto y las obras muertas quedan sepultadas con Cristo en la cruz. No las seguimos arrastrando con nosotros, porque ese no es el sacrificio, ese no es el culto verdadero a Dios. Ese es el culto mosaico, esa es la ley todavía. Alabado sea el Rey. Entonces, bendito sea Jesús. ¿Por qué ha sido ha pegado tanto el culto mosaico? Bueno, porque el culto mosaico necesita mucho de los hombres. La Biblia dice que Jesús intercede para siempre por nosotros delante de Dios, pero el culto mosaico necesita a Aarón que interceda por el pueblo. El culto mosaico necesita al hombre para que interceda por el hermano, porque no nos damos cuenta que Jesús ya intercede para siempre con nosotros. El culto mosaico está basado en obras, está basado en sacrificios, está basado en ofrendas de sacrificio, está basado en diezmos para salvación. Entonces el culto mosaico es muy pegador en estos tiempos. Eso es lo que se enseña, eso es lo que se predica y eso es lo que se vive, porque el culto mosaico necesita a Aarón para que interceda. El culto mosaico necesita a Aarón para que él haga y para que él reciba. Entonces, ahora no estoy diciendo que usted no deba dar sus diezmos, no, es más, yo no hablo de los diezmos. Bajo la ley se recibían los diezmos, bajo la gracia nos entregamos todos para Dios. Se debe dar aún más para Dios, pero los diezmos sí son de la ley, aunque usted no lo crea y aunque usted no quiera recibirlo así. Hebreos 9:14 entonces nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ya no arrastre más al muerto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si su conciencia no ha sido limpia de obras muertas, aunque usted crea que sirve, no sirve. No, solo servimos a Dios correctamente cuando hemos sido limpios de obras muertas y hemos sido santificados en Cristo Jesús una vez y para siempre. Esto es lo que dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el Rey. Estamos creyéndole a Dios, estamos creyéndole a su palabra. Reciba esta palabra, amado, en el nombre de Jesús. Sea usted muy bendecido, comparta. Alabado sea el Rey. Amén. No se pierda el próximo capítulo, ¿verdad? Porque es muy importante y es la parte 2 de este tema. Amén.